Hola a todos, felices nuevamente Diana Vélez, Olga González al frente del programa Empleo y Talento. Estamos, como siempre, muy contentos de poder acompañarlos en el día de hoy con un nuevo tema relacionado con la empleabilidad y los talentos que van a aportar a cada uno de nuestros oyentes unos tips o unos conocimientos o unas metodologías o habilidades o estrategias que les faciliten y que les proporcionen felicidad, que les faciliten su desempeño profesional, su desempeño laboral y que al mismo tiempo puedan, además de ser productivos, ser felices haciendo lo que les guste. Entonces, bueno, vamos a ir, digamos, perfilando el programa en el desarrollo de los talentos y le vamos a dar un enfoque al talento que favorece la productividad y el trabajo exitoso o efectivo, ¿cierto? Entonces, bueno, Diana, feliz de estar contigo. ¿Cómo te va? Muy bien, mi Olguis, contenta de estar aquí contigo, contenta de cumplir esta cita semanal muy importante y de este tema que tenemos hoy, el cual es fundamental para nosotros conocer, para nosotros aprender y porque en realidad pues todos necesitamos un poco de él y es el gusto hacia el ser productivos. Hay un gusto que se ha identificado en algunas personas, un gusto particular sobre estar en proyectos, trabajar, salir de uno y estar en otro, y eso es un gusto, ni siquiera es una obligación o es que yo tengo 50.000 compromisos económicos y me toca hacerlo, y no, es un disfrute, y como la persona lo disfruta, pues cada vez le resultan más y más y más proyectos hasta que casi que tienen que decir auxilio, necesito respirar. Es muy interesante el tema que tenemos hoy y como siempre desde la parte práctica, desde la parte vivencial, que tú, Olga, pues tienes mucho en ese sentido que aportar al programa, aportarnos a todos, y pues la idea es que podamos conversar muy bueno para conocer y dejarnos transmitir ese talento tan interesante. Sí. Bueno, Diana, a mí me gustaría que definiéramos lo que es el talento. ¿Qué significa ser talentoso o qué es un talento exactamente? Para que nuestros oyentes puedan como contextualizarse. Bueno, hoy en día, como estamos en una era de conocimiento, en una era en la cual en cualquier momento podemos compartir el conocimiento, lo vemos en redes o lo vemos conversando. El talento es un concepto que está al alcance de todos. Tú puedes buscar en Google o en una base de datos o preguntarle a alguien, y es un tema cotidiano. De hecho, esa palabra pues la venimos escuchando hace mucho. Algunas personas la pueden asociar con el tema talentos que aparece en la Biblia. Pero resulta que en la Biblia la palabra talentos no está asociada tanto a una habilidad, a una capacidad, sino que es una medida literalmente económica, era una medida monetaria que pesaba más o menos 35 kilos, eso era pues el talento. Entonces, de cierta manera tiene sentido en el significado de tener valor, de tener peso, pero en la Biblia talentos hace alusión únicamente a la parte económica del pago y la retribución hacia algo. Entonces, ese término no está tan enfocado hacia lo que hoy en día conocemos y vivimos como talento. En el ejercicio personal, profesional, cada vez me genera más interrogantes saber qué es el talento, porque es algo tan profundo, tan amplio y tan único que no encontramos definiciones estructuradas como para decir, bueno, tú tienes 1, 2 y 3, entonces es este talento. Tú tienes 3, 4, 5, es este talento. Podemos ver como unas áreas, como unos enfoques, pero cada persona va a ser necesariamente del talento algo único. Por eso es algo que es muy difícil clasificar, pero tampoco pues totalmente desconocido, y que digamos, no, pues es que no se sabe absolutamente nada. No, pues obviamente sabemos del talento. Entonces, como para resumir un poco, el talento es un potencial que la persona tiene de forma natural.
ese talento, ese potencial, perdón, lo tiene en gran medida de forma genética, de forma natural. Por eso es muy importante ver a los niños cuáles son como sus áreas, sus habilidades, porque al darse de forma natural, ya uno lo tiene, lo que hace es que a través de la vida y de las experiencias lo va puliendo, lo va nutriendo, lo va potenciando aún más, o lo deja simplemente truncado, o lo deja ahí guardado. O lo olvida, o lo puede ser olvida. posible. Lo puede olvidar, pero el talento nunca se va a morir, de eso sí puede estar segura la persona. Si a los 89 años dice, bueno, la verdad yo he tenido un talento artístico, voy a dedicarme, lo puede tener intacto, pero no lo tiene desarrollado, no lo tiene de una manera nutrido, sino que lo dejó como ese potencial que hay ahí, pero no hizo más con él. En ese orden de ideas, el talento es un potencial, pero un potencial que requiere indudablemente de las decisiones correctas por parte del que lo tiene para sacarlo adelante. Dentro de esas decisiones correctas, yo digo que hay dos líneas fundamentales y principales y cada una es gigante. Una, la denominada inteligencia emocional, o sea, tolerar la frustración, saber que tengo o no posibilidades, tengo o no oportunidades y buscar cómo yo voy surgiendo y voy saliendo a pesar de. Y la otra se llama la disciplina, que también está muy relacionada a la inteligencia emocional, pero pues yo la pongo aparte porque me parece que se combinan las dos, y sin la disciplina, sin la perseverancia, el talento tampoco sale. Estamos llenos de personas talentosas y cotidianamente vemos personas gigantemente talentosas, porque esa es otra definición del talento. El talento lo tenemos todos, todo ser humano tiene talentos, y no solo uno, sino varios, pero si la persona no lo saca, ahí queda el talento. Entonces el talento puede truncarse, es un potencial, implica un gusto y un deseo de hacer. Eso también es otra característica del talento. Talento sin gusto no existe, talento sin pasión tampoco existe. Talento que me tienen que estar diciendo, Diana, vaya, haga, Diana, ¿qué hubo? Pues Diana, ahí no hay talento. El talento tiene una motivación intrínseca que lleva a la persona solito, de forma natural, lleva un deseo de hacer, una fuerza. Por eso es un potencial que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, en la manera de definirlo se puede decir, es un potencial que permite que la persona en su ser, en su saber hacer y en su hacer se desempeñe de forma brillante, sobresaliente y de manera fácil. Da un producto, aporta algo, hace evidente algo por encima de otras personas. Entonces, cada talento es único, porque, un ejemplo, el talento deportivo. Bueno, hablemos de algo claro. Existe un talento para el deporte, pero cuando vamos a analizar los talentos que conocemos deportivos, vemos que cada persona es un enfoque muy diferente. Nairo Quintana es un enfoque, Rigoberto Urán es otro enfoque, Messi es otro enfoque, James Rodríguez es otro enfoque. Todos pueden tener características similares. Son personas que admiramos, son líderes, son grandes seres humanos en el sentido que tienen unas características muy agradables, pero cada uno tiene una manera de llevar adelante ese talento de forma única. Entonces, de forma general es un mismo talento, pero como el talento implica el ser, está involucrado los valores, la forma de ver la vida, lo que a la persona la hace llorar, lo que a la persona la hace emocionar, brincar, lo que hace que se le vaya el sueño por la noche por pensar en ese proyecto, en esa idea, en eso que inició. Ahí es donde hay áreas de talento. O sea, el talento implica esa pasión y ese componente personal. Bueno, Dianis, pero como tú dices, entonces uno va como estructurando un perfil, pero no necesariamente ese perfil, o tal vez está mal entendido lo que es el liderazgo, porque pues casi siempre tenemos definido el liderazgo o
la figura del líder es como la persona que se destaque más, que sabe de pronto más o que se hace notar o que arrastra o anima a otros a hacer una actividad, pero no necesariamente el talento va ligado al liderazgo, no necesariamente. Pueden haber personas talentosas que no necesariamente son tan protagónicas o... Exacto, es que son dos situaciones, se pueden dar y no. Entonces ahí es muy bueno el tema que tú tocas, porque en todas las actividades que hemos realizado y que realizamos desde la parte profesional en colegios, en universidades, y que tenemos tanta interacción con las personas acerca de este tema, ¿qué sucede? Las personas decimos, pues yo no soy famosa, pues a mí no me conoce nadie, yo no he hecho el invento que revolucionó el mundo, ni escribí el libro que partió la historia en dos, entonces yo pues no soy talentoso, ¿cierto? Bueno, otra persona dice, la verdad yo no pude estudiar una carrera, yo no tengo el trabajo que quiero, entonces yo tampoco soy talentoso. El talento no tiene nada que ver en el sentido de que yo ya lo tengo, no me lo va a dar ni un trabajo ni una oportunidad, yo ya lo tengo. Lo que pasa es que también hay algunos autores que dicen que hay una situación que es real, o sea, hay unas personas que pueden tener cierto tipo de oportunidades y otras les toca gestionarlas diferente, y eso es real, pues sabemos para todos. Pero en cuanto al liderazgo propiamente, ¿qué sucede? Definamos el liderazgo. El liderazgo muchas veces se entiende como aquel ser humano que se para frente al grupo, toma decisiones, plantea, y entonces eso implica como un modo de comunicarse un poco extrovertido, un poco una voz así, unas características. Eso puede ser un tipo de talento. Pero hay una persona que es alguien investigativo. Un ejemplo, se dedicó a investigar un problema social. No es tan extrovertido. Y no es tan extrovertido, ni su voz es así, ni se paró frente al grupo. Pero resulta que en el grupo, casualmente hoy estuve hablando con un compañero, con un colega que aprecio mucho, se llama Jorge Orrego, precisamente de este tema. Jorge, un saludo para ti muy especial, porque él me compartía, en la universidad yo no era, entre comillas, como denominamos el tigre, sino que yo era como el oso, decía él, el que también es fuerte y está ahí dando la guerra, pero era el que todos buscaban, el que todos querían, el que el mismo tigre, es decir, ese líder, iba a él a pedirle consejos, a pedirle visiones, y así él es un líder innato, pero no es este líder que se para frente al grupo, sino que es otro tipo de liderazgo. Es un liderazgo más de hombro a hombro, más conciliador, más personalizado, más de acompañamiento. Entonces, como para responderte, yo diría que el talento siempre implica un liderazgo, pero es un liderazgo que es muy genuino y muy único. ¿Liderazgo en qué? En esa área que la persona es buena. O sea, el talento hace brillar indudablemente a la persona, y eso la va a llevar a tener un liderazgo en eso que ella brilla. Y también pues pensando y como tratando de definir un talento en particular, entonces no necesariamente el talento lleva implícito conocimiento, sí se llega a él, pero cuando parte el talento no necesariamente puede ser con unos conocimientos muy básicos, muy incipientes, pero ese talento cuando se va desarrollando lleva un deseo y una sed por conocer y profundizar sobre el tema que se quiere trabajar, ¿cierto? Y por hacer, entonces la persona va buscando su conocimiento. Entonces, digamos que una de las características principales de cualquier tipo de talento es que no necesariamente es una persona experta en un tema y no es un tema en particular, porque el que tiene un talento, por ejemplo, en el área deportiva, como tú dices, pero por ejemplo, si fuese en el área productiva, por ejemplo, el de hacer, el hacedor, el que tiene el talento de hacer cosas.
Eso de es. desarrollar proyectos, de desarrollar gestionar. productos, de gestionar, de hacer, Exacto. de ejecutar procesos, Exacto. actividades que puedan llegar, digamos, a un resultado concreto, digamos, exitoso, por decirlo de alguna manera. No necesariamente ese punto de partida lleva implícito el conocer y el manejar y el ser un experto en el tema, Exacto. sino que el talentoso se abre camino en ese bosque, Sí. en ese bosque de conocimiento que lo va llevando a llenarse de unos elementos que le permiten ir estructurando lo que se quiera, Exacto. el proyecto cualquiera que sea. Si a nosotros los seres humanos nos tocaran el talento, desde el colegio, desde la familia, desde el mundo entero, nos viéramos el talento y nos impulsáramos el talento, independiente de la carrera que tengamos, porque la carrera es muy importante, pero la universidad no da talentos. Yo terminé una carrera que se me facilitó y me gustó y puedo ser talentosa para eso. Pero las carreras no son los talentos. El talento no es psicología, arquitectura. El talento no tiene esos nombres. Tiene un nombre siempre, un sello muy personal. Si a nosotros las personas se dedicaran desde niños a ayudarnos a enfocarnos en nuestro talento, cada persona sería imparable. Cada persona sería una apasionada y recorrería este mundo entero feliz, porque el talento lleva implícito ese deseo. Pero cuando nos están a toda hora, digamos, de la educación, todos tenemos que aprender lo mismo, todos tenemos que hacer, y lo aprendemos como a ver casi como una carga, y no que nos lo enseñen en perspectiva. No, pues termina porque esto es un requisito en el mundo, pero tú vas a poder hacer esto, lo otro. Muchas personas se quedan ahí, dicen yo no soy bueno para nada. El colegio muchas veces le enseña eso a la gente, que no tiene talentos, porque no enfoca, porque no cuadra, porque no encaja con el esquema. Con el común. Pero lo que tú decías ahorita del conocimiento, ahí podemos diferenciar dos cosas. Una, puede tratarse de un tipo de talento que sea un talento científico. Una persona puede ser talentosísima porque conoce y tiene un amplio conocimiento en X cosa. Nuestros grandes científicos, nuestros grandes pensadores, esos son talentos, son personas que se dedican a la epistemología, son personas que se dedican a encontrar la sustancia, pero también, como ellas mismas dicen, entre tú más conoces, más ves que se hace más específico y más se va abriendo cada vez todo. Pero eso puede ser un tipo de talento, el conocimiento, el conocer, el investigar. Y también, como tú decías, hay un talento que es hacedor, pues como su nombre lo indica, hacedor, no es un pensador o alguien que se dedicó de pronto a ser demasiado literario, sino que va haciendo y antes hay que atajarlo, pero sí sabe. ¿Pero de qué sabe? De la ejecución de las cosas. Tiene un amplio conocimiento, pero es un conocimiento no académico o teórico, sino práctico. Sí. Digamos que me refiero más que todo a el conocimiento no, digamos, propiamente científico, sino de elementos que permitan perfeccionar el talento que se quiera desarrollar. Por ejemplo, el talento deportivo, cuando la persona deja salir ese deseo y esa pasión, va buscando entonces técnicas, métodos, estilos, maneras, formas, y se enriquece muchísimo su talento y finalmente puede tener un desempeño excelente, óptimo, porque es apasionado y va más allá. Exacto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el talento de la música. Entonces conocemos y hemos hablado del tema varias personas que tienen ese talento, entonces vemos cómo son autodidactas. Ellos mismos buscan, indagan, nadie les enseñó a tocar ningún instrumento, pero ellos aprenden a manejar las notas musicales, el pentagrama, todo lo que tiene que ver con música, pero ellos han hecho una investigación para ellos. Exacto. Para desarrollar y fortalecer, digamos, ese talento, porque es una sed que lleva a más allá cada vez. Y los otros que conocemos, por ejemplo, un talento productivo,
lleva a conocer también más allá el tema que se quiera desarrollar, un área, por ejemplo, la administración, por decir algo. Y entonces esa búsqueda, ese anhelo de saber más, lleva a querer implementar metodologías, de inventar procesos, de crear y de generar muchas formas de hacer de una manera más fácil y práctica una tarea, ¿cierto? Entonces, hacer muy creativo en lo que se hace. En términos generales, todos los talentos, los que los tienen, se vuelven muy creativos desde su área. Sueñan y gastan mucho de su tiempo, todo su tiempo, en cualquier momento, en cualquier espacio. No necesariamente tienen que estar sentados en un puesto de trabajo, sino que donde quiera que están, ellos están desarrollando su talento, están creando, están fortaleciendo, y cada vez se va volviendo más grande. El talento es ilimitado, el talento no tiene fin, cada vez se vuelve más y más grande, y la persona se va volviendo una experta en eso que ha decidido, digamos, desarrollar. Exacto. ¿Cierto? Tú que tienes, igual desde tu experiencia y desde este enfoque que tenemos tan importante en el programa, que es esa parte productiva, y nosotros hemos tratado de dar un enfoque también de cierta manera guiado hacia investigar qué es el talento, qué has identificado en este tipo de talento, en este talento que es productivo, cuál es la pasión de quien lo tiene, el que tiene ese talento hacedor, ese talento, yo no sé si se le puede llamar realizador, porque también una persona hace muchas cosas, pero no logra nada. Estamos hablando de un tipo de talento, de una persona que está haciendo y haciendo, pero logra cosas, y luego quiere más, y luego quiere más, y luego, ¿qué has podido ver en ese talento? Sí, no hay un límite, no hay límite para soñar y querer ir más allá. Es mucha creatividad, es deseos como de ampliar el conocimiento, como decíamos. También no tiene, a todo le quiere decir sí, todo lo quiere hacer. Es como la característica de la persona que tiene ese talento. Sí, pero no es como por lo que nos han infundido hoy en día, que es aprende a decir también no es que la persona no diga sí porque tiene problema en decir no, sino porque desea decir sí. Siempre quiere hacer muchas cosas. Exactamente. Y todo lo que tiene que ver, todo lo que se relaciona con la actividad que está desarrollando, entonces la va abrazando. O sea, son muchas cosas que se van como pegando a ese tema, entonces se va volviendo un mundo muy gigante, muy grande, y como tú decías al principio, es tanto como la pasión y el deseo y el gusto por el tema que puedes llegar a ser incontrolable si en un momento dado uno dice, bueno, hasta aquí, porque ya son temas porque pues puede uno no alcanzar a desarrollarlo porque ya literalmente el tiempo no le da, ¿cierto? Las fuerzas tampoco le dan, porque el apasionado, el talentoso por algo, no tiene, pues, da y produce hasta agotar todas sus fuerzas. Eso me parece un talento. Ojo, las personas que nos escuchan, que nos ven, porque podemos ser excelentes artísticamente, podemos ser socialmente espectaculares, talentosos de una forma estratégica, los empresarios, el arte del convencer con argumentos, bueno, inventar 50,000 cosas, pero una persona que tenga un talento para trabajar en el buen sentido, un talento hacia ser productivo, un talento hacia el hacer, o sea, que eso mismo sea un talento, la verdad es
algo impresionante, una persona que no le da pereza y que tiene un enfoque tan amplio, porque es un talento que se puede aplicar a muchas áreas a nivel productivo. Entonces la persona puede estar enfocado en muchos ejercicios, en muchas líneas, y eso pues indudablemente beneficia a la persona y también beneficia a la organización en la que esté. Claro. Y también digamos que no hay límite en el área o en el enfoque que se escoja, porque igual, aunque ese campo no lo haya explorado nunca, no es una barrera, es como una motivación, Como un de reto. explorar cosas nuevas y de ir más allá y de descubrir qué hay allá y qué se puede hacer en ese sentido. Entonces es bien interesante. Me estaba acordando en este momento de una persona que conozca también muy talentosa por la pintura, le fascina pintar, mi querida y muy amada Hafiza Gil. Entonces ella, eso le fascina. Y ella termina con un dolor en el brazo hasta que no lo puede mover, súper cansada y agotada de la cintura, pero esa pasión y ese gusto por pintar y por crear y por ver el color reflejado en imágenes y en cosas que ella en su mente quiere ver plasmada en una pintura, hacen que ella su dolor en el brazo lo olvide, y ella cuando se llegó la noche, la hora ya de descansar, porque pues, el cansancio y la fatiga llega en un momento dado, es donde siente que le duele la mano, no lo sentía mientras, pero mientras está desarrollando todo su talento, se olvida de todo. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso del talento productivo sucede lo mismo. Yo digo que en todos los talentos la persona está tan ensimismada en desarrollar esa actividad que se olvida de todo alrededor, se olvida que tiene problemas, se olvida que está ahí metida en el tema. Entonces a veces como dice una amiga, dice no olvides que hay familia, no olvides que hay amigos, no olvides que hay otras actividades que es necesario y por salud física, mental y familiar, porque la familia también hay que cultivarla. Entonces los que tienen o tenemos talentos, no nos podemos olvidar que tenemos también un entorno que cuidar, que cultivar, que atesorar, ¿cierto? Porque por lo general el talentoso se olvida de todo alrededor y está tan ensimismado y disfrutando tanto lo que le gusta hacer y desarrollando su talento, que puede pasar horas y horas y no se cansa, no se fatiga, o de pronto sí, tampoco es que seamos de palo, sean de palo, sí llega la fatiga y el cansancio, pero es una capacidad tremenda de producir y de hacer y desarrollar el talento en el que se está. Exacto. Entonces uno a veces escucha, por ejemplo, deportistas o bailarines o personas así, dice, ¿tú cuánto tiempo entrenas? El que tiene el talento, no, pues 10 horas, 14 horas, 15 horas al día, dice, ¿cómo? Es imposible. Exacto. Pero no, eso no es imposible para el esa que persona es talentoso, apasionado y que le da le gusto. fascina eso, exacto. Es lo normal y natural. Ese dolor que tú dices, o ese cansancio, para hacer una labor que a uno no le guste, para estar dedicado es un dolor muy diferente, es un cansancio muy diferente. Claro. Y a propósito, hablando de los gustos, también hay una característica interesante del talento. El talento siempre implica un gusto, siempre, un gusto por las áreas. ¿Cómo sé mi talento? Muy sencillo, mire sus gustos. ¿Qué le gusta? Pero es que a mí me gusta el color rojo, un ejemplo, inclúyalo ahí, ponga, me gusta el rojo, me gusta comer helado, póngalo, luego va a empezar a ver relaciones, que tiene que ver una cosa con la otra, pero no todos los gustos son talento,
yo puedo tener actividades que me gusten muchísimo. Me gusta de pronto cantar, un ejemplo, me gusta, pero sí. no quiere decir que yo sea talentosa para eso. Entonces hay muchos gustos que la persona tiene, pero no necesariamente es un talento, sin decir que es muy importante, Claro, ¿cierto? claro. Exacto. No, y a lo largo de la vida, pues como dice Diana, todos tenemos talento, ¿cierto? Sí. En la medida en que nos expongamos a muchas cosas, podemos en un momento dado descubrir varios de nuestros talentos y disfrutarlos. Y si esos talentos los hacemos parte de nuestra cotidianidad, pues tendremos muchos motivos para vivir muy felices, ¿cierto? En estos días alguien con el mismo talento del que estamos hablando, no hace tiempo supe de el padre de un conocido, de un amigo. Y entonces él tiene ese talento, es un hacedor, un empresario, una persona que no se queda, como decimos nosotros, quieta, y entonces sus hijos, su esposa, pues como preocupados porque él no se quedaba quieto, todo el día estaba haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Un fin de semana se lo llevaron para la finca y casi que les tocó obligarlo porque él ya tenía que descansar y casi que lo obligaron. Entonces lo llevaron para la finca unos días. Y entonces él se levantaba a las 4 de la mañana, armó un producto, otra empresa. Eso es lo entonces típico. Él ya iba, le daba las el productivo ya no está quieto. Ya no está quieto. Armó lo mismo en la finca. Emprendió y de eso puede vivir el resto de su vida. Exactamente. Donde lo pongan va a ser de todo. Entonces es algo que es implícito y que es innato, pero pues la verdad es que yo a nuestros amados oyentes y a nuestro amado público, pues yo no les puedo mentir, y es que aquí tenemos ese tipo de talento, y es mi compañera amada Olguita, ella es ese talento, ella tiene ese talento, y entonces aquí la estamos exprimiendo para conocer y para dejarnos transmitir eso, porque el talento también transmite. Sí. Ay, yo voy y escucho a alguien cantar, eso tan espectacular, ¿por qué voy donde? Porque es lo que me transmite. No me lo va a transmitir el talento, ni yo voy a salir como ese cantante, pero me va a transmitir alegría, o me va a transmitir unas sensaciones espectaculares. El talento transmite y brilla y embellece este mundo. El talento embellece este mundo. Tú vas a donde tú vayas. En estos días, por cosas de la vida, resulté en una reunión de una junta de acción comunal. Y entonces yo llegué, estaban dispuestas las sillas, hasta había banderas. Yo llegué y ellos, yo creo que en la vida se iban a imaginar que yo iba a ir por allá, porque yo llegué, la invitación mía fue bueno, el caso es que yo llegué a un sitio que estaba tan preparado, tan organizado, en un lugar medio escondido, en una vereda, y vi tanto talento, la persona que se encargó de dar el alimento, de hacer el refrigerio, la otra persona que era la encargada de leer, de dirigir la reunión, el líder que habló. Entonces era una reunión tan recóndita, tan profunda en una vereda, y había tanto talento. Entonces el talento no es de fama o de dinero o de que me conozcan o de que cambie el mundo en dos, sino de cambiar a mi familia, de infundir en el trabajo, en mi entorno, con la gente que me conoce, y hoy en día es mucho más fácil por las redes que tenemos. Entonces, mi apreciada Olga, sigamos, y a mí sí me gustaría mucho conocer, porque nuestro programa es experiencial 100% y cotidiano, esos elementos que implican este tipo de talento, ¿cuáles son? Tú que eres la que lo vive y lo has visto también en otras personas, ¿cuáles son como esos elementos que lo componen? Este tipo de talento, que es un talento hacedor, realizador, ejecutador. Sí, pues uno no es como consciente, como tú dices, el talento lo ven los otros, pues exacto. Uno está ahí como dejándose llevar. Es algo que sale sin esfuerzo, es algo que sale natural, se va generando como espontáneamente, como decíamos ahora, en cualquier espacio o momento donde esté, puede salir el talento, si el ambiente es propicio. Exacto. Obviamente, porque si yo estoy en un ambiente donde nada que ver con mi talento, pues yo quedo ahí paralizada, por decirlo de alguna manera.
pero Sí. donde sea propicio, empieza como a florecer como cuando uno cultiva un jardín, entonces Sí. empieza En la salsa. empieza a sí, brotar. Sí. Esa semilla está ahí, pero entonces el ambiente es propicio, eso empieza a A brotar, surgir solito. a surgir espontáneamente, Mente, se va ujú. dejando ver. Y ese ambiente propicio, ¿cómo es? ¿Qué lo compone? ¿Qué situaciones hay? Por lo general, ¿qué es lo que hace que aflore este talento? Bueno, este talento es de cosas por hacer, de preguntas por resolver, de problemas que necesitan una respuesta. Entonces, donde se plantea una situación que requiere una intervención para formular una solución, una salida, entonces empieza a surgir con ideas, con cosas que van llenando de contenido, digamos, esa situación y van estructurando. No necesariamente tiene un método preestablecido. Exacto. El método surge con la solución. O sea que la manera, la forma, el procedimiento, el método, toda la estructura y la teoría van surgiendo espontáneamente. Y cuando se requiere, digamos, fortalecer, cuando tiene que ver con normativas o protocolos, entonces inmediatamente cuando surge la necesidad se va como a la consulta. Sí. Entonces esto se va robusteciendo. Lo único que uno necesita es mucho tiempo, porque ese es el que uno anhela. Tener tiempo. Mucho el tiempo que para tiene este hacer, talento anhela tiempo. anhela tiempo y poder tener muchas cosas que no le encasillen a uno, que no le pongan como trabas, que no le pongan límites, porque entonces queda como bloqueado. Sí. ¿Cierto? Porque hay que dejar que salga, que surja, que se vaya desarrollando toda esa creatividad, porque sale mucha creatividad. Bueno, y como el talento, hemos aprendido que implica el ser, toca las fibras de la persona, o sea, el talento no es una cosa fría, no. Yo soy bueno para tocar violín no, el que es talentoso es porque cuando toca eso se compenetra con este instrumento y la melodía que sale como con ella misma y involucrada en esos sonidos. Esas satisfacciones, ¿cuáles son esas satisfacciones que hacen a Olga y a las personas que tienen este talento acostarse satisfechos? Que dicen, hoy fue un gran día, estoy feliz. ¿Cuáles son esas recompensas que tiene este tipo de talento? ¿Qué es lo que las hace sentir satisfechas y felices? Mira que, pues digo yo, no sé, otros pueden decir otra cosa, pero la motivación es siempre hacer, no hay un punto donde yo diga ya terminé, ya lo logré, hasta que, no, eso no tiene límite. Ni se pretende tampoco llegar a un punto, no hay un punto no necesariamente, al que llegar. Pues obviamente hay unas metas dependiendo de lo que haya que lograr, pero es ilimitado, o sea que no diga, no puede decir, bueno, yo estoy desarrollando este talento y hasta aquí llegué, porque le gusta el que tiene talento para el canto, yo creo que se muere cantando, ¿cierto? Sí. El que le gusta pintar le pasa lo mismo. Mira que yo he intentado, en ese mismo afán como de hacer, he intentado desarrollar otros talentos, que de pronto me he confundido con gustos. Por ejemplo, el gusto por tocar un instrumento musical, o el gusto por cantar, o el gusto por hacer cosas que exigen mucha motricidad fina. Pero me he encontrado con la frustración de que no soy capaz y quedo ahí paralizada. Tienen toda el ímpetu de hacerlo, pero no me da, algo que no da. No me da, no puedo responder, no puedo ir más allá. Exacto. Entonces ahí está la diferencia entre lo que uno le gusta o sueña o anhela y en lo que tiene talento, porque en lo que tiene talento sale y surge natural, y no tiene el límite de, bueno, ya terminé, esta obra ya está aquí concluida, sino que siempre es más y puede
irse muchos años, todo el tiempo. Obviamente hay unas pequeñas metas, depende si es en lo laboral, ¿cierto? Porque si uno ese talento lo aplica pues para lo productivo fundamentalmente, que tiene mucho enfoque en eso, pues en lo laboral, entonces aplica todo ese potencial y toda esa creatividad a las diferentes metas que uno tiene en lo laboral. Entonces, si es en el ambiente laboral, se generan varias cosas que se van juntando y se vuelven de pronto varios proyectos a la vez que se emprenden. Porque digamos que contrario a lo que es un anhelo o un deseo o un gusto, la limitante es que a uno no le responde su habilidad o su capacidad. Por ejemplo, a mí me gusta nadar, pero no soy de nadar ni de entrenar 10 horas al día como el que tiene el talento. Exactamente. A mí me gustaría, yo soñé en un tiempo con tocar algunos instrumentos musicales, pero la pasión y el anhelo y el deseo no me daba para entrenar 10 horas al día. Exactamente. No, es un gusto más no un talento. Y es bien, y necesitamos gustos. Y también me gustaría mucho preguntarte, desde la vivencia, ¿qué diferencia hay con este talento al talento emprendedor? Porque ambos llevan involucrados ese deseo de ejecutar, ese deseo de crear, pero son talentos muy diferentes. El emprendedor es una persona que de pronto no está tan sumergido en los contextos organizacionales, en las normatividades establecidas, sino que pues surge y va haciendo su camino. Pero igual, de cierta manera, este talento también va haciendo un camino, pero ya usando como algunos lineamientos ya establecidos en una empresa o en un proceso. Sí. ¿De pronto le ves alguna diferencia o crees que son muy parecidos o cómo la ves? Sí, tienen alguna semejanza, pero igual yo pienso que el que tiene talento emprendedor tiene más habilidad para trabajar con otros. Sí. Involucrar todo un equipo de trabajo en desarrollar un proyecto y persuadir, convencer, motivar, y van como al unísono caminando en pos de algo. Pero el talento productivo es un poco más individual, aunque no necesariamente es completamente cerrado, pero es más como una persistencia y un trabajo permanente de uno y de los que con uno están desarrollando el proyecto, pero no necesariamente involucra, motiva. Lleva, sino que la todo. persona se concentra, Sí. como tú dices, y trabaja con proyectos, con procesos. Pues lógicamente si estás en una organización donde un proyecto involucra a unas personas, Sí, claro, pero lógico. se visualiza más como hacia los proyectos, hacia las metas, y te vas concentrando más en eso que tanto en las personas, desde un punto de vista del enfoque, más vamos a lograr esto, pero no tanto como en ese sentido social o de este hombro con hombro, sino que la persona hace un buen trabajo ético y de buenas relaciones con los demás, pero su enfoque no son tanto estas sensibilidades, sino más lograr el proceso. Y en ese orden yo veo lo que tú me estás contando y veo el talento al involucrar este ser, involucra los valores. No tampoco existe un talento sin valores. Bueno, hay el autor de las inteligencias emocionales, de la inteligencia emocional, dice, por ejemplo, que un buen profesional es una buena persona, y él define los valores, habla de los valores de las personas. En ese orden de ideas, ¿qué valores implica este talento? Por ejemplo, hay valores que son universales, hay talentos que, digamos, una persona que tenga un talento hacia, digámoslo así, negocios internacionales, o un talento más multicultural, alguien que le gusta recorrer el mundo, conocer culturas, y eso implica muchas cosas desde un punto de vista productivo. Bueno,
tiene unos tipos de valores, por ejemplo, la multiculturalidad, la tolerancia la debe tener, el sentido del respeto por el otro, la solidaridad, porque si tú estás recorriendo el mundo entero, pues es muy probable que seas alguien solidario. ¿Qué valores son los que están implícitos en este tipo de talento? Sí, yo pienso que el respeto, pues porque necesariamente está como inmerso en un medio, y entonces pues hay que respetar protocolos, hay que respetar personas, hay que resaltar cosas y reconocer, digamos, al otro, las cosas que hay hechas. Entonces pues no necesariamente implica que yo voy por encima arrastrando a mi paso todo lo que sea, aunque otra de las características es que uno va muy rápido, porque todo lo maneja como en su interior, es un mundo que se crea alrededor. Entonces, digamos que otro le copia a uno la velocidad en la que está estructurando procesos, métodos y cosas, no es tan fácil. Y eso pasa también, Olga, perdón, te interrumpo un paréntesis, en el deporte. En estos días me hablaba alguien que tiene ese talento en el tema fitness, y me decía, Diana, yo voy a trotar con alguien y lo quiero hacer, lo tengo toda la disposición, pero me decía, para mí es más difícil, porque si la persona no lleva el ritmo, él hace doble trabajo, porque debe trotar pero haciendo una resistencia, él quiere ir más rápido, pero la otra persona va más despacio. Entonces él dice que sus pasos se le hacen más pesados porque tiene que ir como frenado. Entonces esa misma característica que tú nos compartes es en toda la parte del talento, implica un ritmo. Sí, yo pienso que sí, porque como uno está ensimismado en sacar adelante ese reto que tiene, porque se vuelve como un reto personal al que se van sumando muchas otras cosas, entonces es como todo un mundo que uno va construyendo alrededor de lo que se produce, ¿cierto? Del resultado al que quiere llegar, o de la meta, del proceso, del punto que quiere desarrollar. Entonces, los que están alrededor, como es un sinnúmero de aspectos que se van sumando, es muy complejo, digamos, que uno pueda trabajar con otros y que le copien fácilmente todo lo que se va desarrollando paso a paso. Obviamente uno trabaja en equipo y trata de sumar y de motivar a los otros, pero como la motivación y el ímpetu que se tiene del que tiene el talento es mayor, pues los que van al lado, pues de todas maneras van un poco rezagados con respecto al que tiene el talento, que va adelante. Exacto. Como jalonando. Exacto. Y arrastrando todo este tema. Otro de los valores, ya que tú me decías, es la pasión, el amor, la lealtad, deseo, también. Sí, la constancia de mantenerse ahí firme, es muy constante, ¿no? Muy perseverante. Pues una persona que tiene este talento no deja nada tirado. Persiste, o sea, es terrible, es una tragedia que yo creo que no pasa, o tiene que ser por aspectos externos ya demasiado que graves, obliguen, pues, sí. una cosa del entorno que obligue a parar. Uno con este talento, con esta persona, cuenta para siempre, cuenta para toda la vida, el proceso, la empresa, el reto, cuenta para siempre con él. Donde esté y esté a gusto y esté apasionado con ese talento, ahí está. Exactamente. Ahí estará. Eso es casi que le puede uno decir el talento de la constancia, el talento de hacer, el talento de lograr, el talento de estar de la fidelidad, de estar ahí. Otra pregunta que también para conocer, Olgui, de ti, de este talento tan maravilloso, los saberes, como el talento implica un saber también.
ahora estábamos hablando que uno también va construyendo este saber, y más en este talento se va construyendo desde la parte vivencial, práctica. No es como voy a leerme primero un libro para mirar qué paso hago, sino que la persona con conocimiento y con una ética y un método, pero es más de ejecutar, de llevar a cabo. Sí. Esos saberes que involucras este talento, ¿cuáles son? Mm, Ese saber hacer. sí. Como lleva implícito mucha creatividad, entonces se conjugan muchos saberes, ¿cierto? Y no necesariamente, digamos, salvo si el proyecto lo exija, hay protocolos o reglas o normas que se aplican estrictamente si así lo exige el proyecto. Pero si no es así, entonces se pueden fusionar muchos métodos, muchas reglas, muchas formas, porque como la creatividad es como la que manda en este tipo de talento, entonces el producto pues que sale es nuevo, es como una innovación. Sí. No ha sido copiado de ningún lado. O se pueden tomar elementos de diferentes lados, pero se pueden consultar, pero necesariamente lo que sale no es como poner en práctica algo que ya está hecho, realizado o probado, sino que el que tiene este tipo de talentos por lo general siempre se mete en un campo que es completamente nuevo para él, descubriendo cosas y haciendo cosas, dando como resultado a una respuesta a un interrogante. Tiene también como un gran componente intuitivo, porque la persona va llevando como en la oscuridad, digámoslo así, va percibiendo unas líneas y se va moviendo también a través de la intuición. Y también me llama la atención porque estamos hablando del talento como algo natural que desde niños se ve, pero lamentablemente no hemos sido sensibilizados y formados para vivir en una cultura de los talentos. Entonces nuestros padres quizás no lo hicieron con nosotros, con ellos tampoco lo hicieron, y de pronto quienes tengan hijos pues de pronto tampoco lo hagan, aunque cada vez nos hemos ido concientizando de cambiar y de ayudar a que el ser humano esté realizado y esté contento. ¿Cómo era esa niña Olga? ¿Cómo era esta hacedora pero de niña? ¿Cómo era de pronto, cómo este talento que siempre ha estado, cómo era esa niñez, cómo eran esos juegos, cómo eran en la familia? Porque yo ya me la imagino armando las comitivas, las cosas, las actividades, que resultaba, yo creo que la llamaban y le decían venga y no sé qué, hasta que tenía que decir no, auxilio, no más. Pero cómo era de pronto esta niñez, este talento potencial como primario y crudito, ¿cómo estaba? ¿Cómo era? Sí, antes de que pasemos a ese tema, hay una cosa que yo pues te quería decir cuando estábamos hablando ahora en la etapa pues de crear y de hacer. La tolerancia a la frustración es muy poca. Es muy poca. Esa frustración es horrible. Es muy poca. Es horrible. Sí, porque pues y eso mueve el talento. Que se ha trabajado duro, que se ha esforzado, que se ha generado mucha creatividad y se han implementado una cantidad de recursos y esfuerzos y tiempo y ganas y de todo. Exacto. Y entonces si el resultado no es positivo, la frustración es horrible. Muy alta, exacto. Pero no son muchas las frustraciones. Pero ese es un aspecto interesante, porque precisamente vemos los motivadores como algo positivo, ¿no? A mí también me puede motivar. Esa frustración puede ser positiva en el sentido que me motiva. Es como decir, la ansiedad, una ansiedad controlada es muy buena, porque una ansiedad para tú hacer esa exposición, para tú ir y presentar ese informe, para tú hacer las cosas bien, es positiva, porque te lleva a hacer las cosas excelente, a dar excelentes resultados. Entonces hay muchas sensaciones
que las definimos como negativas, pero en realidad influyen positivamente cuando las sabemos enfocar. Esa frustración es excelente porque es motivacional al que tiene este talento. Sí, las frustraciones son como un trampolín. Usted se eleva más alto, pues en lo que sueña, si eso lo frustró, de ahí sale algo diferente, nuevo y que lo impulsa más. Exacto. O sea, el que tiene el talento no se queda manicruzado, ni se sienta en un rincón a llorar por siempre. Está la frustración, pero sale. Es impulsado. Y estamos terminando ya, entonces como para cerrar, bueno, nada extraordinario. Como tú dices, no tiene este talento necesariamente que ver con el liderazgo, no el tipo de liderazgo que mueve masas. Sí, no, para nada, es un poco más introvertido. También sucede esto, porque ¿qué pasa? Como el talento requiere esas decisiones de inteligencia emocional, pues usamos el término pues que hoy en día es vigente y conocido, pero antes no se llamaba así, decisiones que la persona tome de forma correcta. Entonces hay temas que son de personalidad, hay temas de vulnerabilidades. El ser humano tiene muchas cosas que son sus retos personales, miedos, de pronto una timidez, un trauma, una frustración, unos retos. O sea, no quiere decir que el talento no tenemos dificultades, no, lleva implícito muchos retos. Pero claro, en el niño, pues estas características pueden ser de pronto un poco más delicadas, más sensibles, pues porque obviamente está forjando un carácter, pero aún así se pueden ver muchas cositas. Pero yo no sé, pero yo quiero ver a esa niña Olga cómo era en este talento hacedor. Yo tuve la fortuna de tener unos padres muy bellos, que nos amaron, que no nos maltrataron y que nos corrigieron, lo normalito de cualquier pues padre, una corrección normal, unos padres que nos amaron, que nos cuidaron, que nos protegieron, que nos defendieron. Entonces eso es como lo normal de uno, de cualquier padre que tiene afecto natural, para que los hijos sean personas normales. Exacto. Sin tanto trauma. Todos tenemos traumas y frustraciones. Pero ¿cierto? hubo de todas maneras un equilibrio, y eso ayudó a la autoestima, eso ayudó a la seguridad personal, y es muy importante eso, Claro. Yo digamos que era muy avispada en la intimidad de la casa, pero no tanto ya como para afuera, ya era como un poco más reservadita. Pero sí sé que tuve mucha creatividad, yo pude soñar y soñar y soñar, tuve todos los espacios, todos los juegos, todas las formas para poder yo imaginarme una cantidad de cosas. Por eso a mí me parece muy interesante cuando dicen que los niños solo deben estudiar y jugar, porque yo jugué y jugué y jugué y jugué, pues no solamente digamos con otros niños, juegos normales con otros niños, sino que yo también jugué mucho sola. Entonces yo recuerdo que eso me permitió soñar y crearme muchas cosas en mi mente. ¿Y el juego sola era porque tú lo decidías así o porque esas eran las condiciones del juego? No, yo tengo 5 hermanos que nos llevamos de años, o sea que eso era como un jardín, yo creo. Un jardín infantil. Porque no era por falta mi mamá, no, porque en estos días estuve precisamente haciendo una orientación de talentos a una joven muy linda, y ella sí jugaba solita, pero era porque no tenía con quién jugar. No. Entonces era otra situación, aunque yo no sé, yo sé que no es el caso tuyo, pero no está de más como conocer el porqué. No, en mi casa mi mamá muy hermosa nos dejaba hacer carpas en la sala, en las camas, en mi casa era como un circo. Entonces todos los espacios de la casa eran una locura, adecuados para el juego. Entonces levantábamos carpas, no era que le mantuviéramos pues la casa como una locura a mi mamá, no, pues tampoco hasta allá, pero a la hora de jugar ella no nos ponía límites. Nosotros entonces todas las sillas del comedor de la casa las juntábamos y las filábamos, y era un tren
y le poníamos encima una sábana, un edredón, qué sé yo, y era entonces un bus, Exacto, y así eso era de todo, sucesivamente. sí. Y en esos sueños que tú decías solita, bueno, igual jugabas con tus hermanos y otros niños, pero cuando tú estabas ahí solita, porque hemos visto que este talento es solito, Sí. no en un sentido negativo, sino No, que es un talento pues, que también. es así, es como decir, Nairo, pues Nairo está ahí solito, obviamente él está en equipo, pero pues va ahí en su bicicleta. ¿Qué eran esos sueños que soñabas? ¿Cuáles eran como esas imaginaciones que tenías ahí? Cuando uno está niño, pues los juguetes son pues lo normal. Sí. Yo podía, entre otros, pues además de la vajilla, de la casita, de los Exacto. muñecas y de todo lo normal de los niños, Sí. pues yo recuerdo, y ya que tú me preguntas, se me ocurre algo, y a mí me gustaba mucho ese juego, pues es súper antiguo, tú te vas a reír. Era como una rueda de bicicleta que uno le daba con un palito y esa sí, rueda sí. se iba volando y Sí. uno iba detrás, pero yo me imaginaba, yo no sé si yo iba en un avión o algo, pero eso a mí me encantaba. Cantaba, sí, te A mí imaginabas ese que esa juego rueda iba a seguir me hasta el fascinaba, infinito, sí. me fascinaba ver que esa rueda se iba y yo iba detrás, yo no sé, eso me parecía algo muy chévere. Exacto. Y así pues muchos otros juegos. Y eso tiene mucho que ver con este talento, o sea, eso mismo que tú dices, tiene mucha parte simbólica también, porque lo que tú haces hoy en día es eso, es como impulsar esa ruedita en los procesos en el trabajo y que no se sabe dónde va a parar y que estás feliz impulsando la rueda, entonces es muy bonito ver eso. Sí, y como para concluir también, pues te cuento que ese talento produce mucha felicidad, mucho gusto, mucho gozo. Uno está bien, está contento, se olvida de los problemas, de los traumas, de las angustias, del futuro, del pasado, eso lo lleva a uno a un mundo muy especial y muy agradable. Entonces, bueno, me parece muy chévere animar a nuestros oyentes a que busquen su talento, Exacto. porque eso lo lleva a uno a ser feliz. Obviamente, como me han enfatizado algunos de mis amigos muy queridos, pues no, uno no se puede olvidar que tiene un entorno también que impactar, que tiene una familia, que tiene unos amigos, Sí. que tiene un entorno y una vida pues también que cuidar y que tú pues no se te pueden ahí pues ir los días y las horas y los años porque pues también hay que sacar vacaciones. Sí. Yo nunca me he sentido cansada ni me hacen falta las vacaciones, pues que yo diga no, necesito salir ya a unas vacaciones porque estoy agotada. Exacto. No, yo no sé pues qué es un agotamiento, aunque obviamente uno sale de vacaciones porque hay que compartir con la familia y disfrutar, sin decir que unos días de ocio no sean muy chéveres. Exacto, pero no ¿Cierto? es como la tendencia o la necesidad, Sí, es una decisión. pero sí, eso, un día de descanso pues para mí no es estar tirado mirando nada y viendo nada, no. Exacto. Pues, es haciendo cosas, pero es una actividad diferente. Entonces, bueno. Entonces esto se nos fue volando, mejor dicho. Sí. Y el objetivo de transmitir los talentos es porque es, como tú dices ahora, es animarnos a que cada uno saquemos el talento. Y eso no es algo de verdad teórico por allá. No, encontremos el talento nuestro y vivamos desde él, que es el primer factor de éxito para estar felices, para estar saludables y para ser exitosos laboral y profesionalmente, Sí, porque sí. el talento se capta y la persona brilla y es diferente y es exitosa. Ajá. Y el éxito no es que a uno el universo entero lo conozca, pues porque exacto, no es la es fama. con que lo conozcan en la casa, yo creo que es suficiente. Bueno, entonces felices pues de haber compartido con ustedes pues toda una experiencia bien interesante. Entonces hasta el próximo programa. No sé si tú quieras decir el enlace en el que nos encontramos. Sí, recuerden por favor nuestras redes, www.levenradio.com, y nos pueden escribir también a levenradio@gmail.com, en nuestra página en Facebook, la fanpage Leven Radio. Leven significa vida en holandés. Serán recibidas todas sus sugerencias, todas sus apreciaciones y también las buenas noticias indicándonos que quieren ser nuestros invitados especiales, así como muchas veces nos lo han hecho saber.
Bueno, chao, Bueno, chao. chao.